Este é o caminho que me leva al santo, è un cammino che apenas el amor. Este é o caminho que me leva al santo, è un cammino che apenas el amor. Este é o caminho que me leva al santo, è un cammino che apenas el amor.
Quintelas, tamén quedaron de vire da graña de Cabanelas, tamén quedaron de vire da graña de Cabanelas. Ti que tes, María, ti que de motes, gastache los cartos e agora nos tes, e agora nos tes, e agora nos tes. Ti que tes, María, ti que de motes. Vasoira de palla, barrería chaxiada. Viva quen agora chega e quen agora chegou. Estaba pra mí moi lonxe e agora xa non me vou. Estaba pra mí moi lonxe e agora xa non me vou. Romperon ya saia na casa quedou polo mor da saia. Disgusto levou e o que ha de levar, romperon ya saia na beira do mar. Voulles a contar, señores, un casamento da aldea que casou tío Naranxo con Marica panadeira. Choran os bois polas vacas e as vacas polos becerros, así fan as castellanas cando se van os galegos. Ten un lagarto pintado, cando a Carolina baila o lagarto dallo rabo. Vamos todos. Ai la, ai la la la, ai la la la, ai la la, ai la, ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Que todo fai ao revés, vístese pola cabeza e vístese polos pés. Ai, ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, la, ai, la, ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 la. ¡Arriba, Carlos, señores! A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila o lagarto dallo rabo. Bailache, Carolina, bailei, sí señor. Dime con quen bailache, bailei con meu amor, Carolina. Non volvas a bailar porque che levanta a saia e é moi mala de baixar, moi mala de baixar, moi mala de baixar.
Bo día, compañeiros e compañeiras, retomamos o Congreso Nacional. Non sen antes agradecerlle ao grupo As Lembranzas esta magnífica actuación. Nesta fin de semana... Nesta fin de semana de reivindicación da cultura e identidade galega que acabamos de ter. A continuación veremos un vídeo de resumo do día anterior. Saudamos e agradecemos a presenza de Cristóbal Medeiros, secretario xeral da UGT, Rosa Arcos, de Fademur, a Fundación Luís Tilbe, a Javier Hermida Porto, da Rede Galega contra a Pobreza en Galicia, a Jesús Vázquez Varela, de Cogave, a Delegación de Sumar Galicia, encabezada polo seu secretario xeral, Paulo Carlos, a Marina González, compañeira do Partido Socialista de Portugal, exministra de Vivenda, e agradecemos tamén a presenza de Inés Rei, alcaldesa de Coruña, Abel Caballero, alcalde de Vigo, Alberto Varela, presidente da FEGAM, Bernardo Fernández, secretario xeral provincial da Coruña, David Regades, secretario xeral provincial de Pontevedra, Rafael Rodríguez Villarino, secretario xeral provincial de Ourense, Carmela Silva Rego, presidenta do PSDG, José Tomé Roca, presidente da Deputación de Lugo, Valentín González Formoso, presidente da Deputación de Coruña, Santos Cerdán, secretario de Organización do PSOE, membros da Executiva Federal, encabezados e encabezadas polo seu secretario xeral, Pedro Sánchez. A Pedro Blanco Lobeiras, delegado do Goberno de Galicia. O secretario xeral das Xuventudes Socialistas de Galicia, Xurxo Doval. A Santiago Roura, secretario xeral de Educación, FP e Deportes do Goberno de España. A Javier Losada, membro do Consello de Estado. A delegación dos compañeiros e compañeiras do PSC, encabezada por Joaquín Fernández. A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos. O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada.
aos compañeiros da Comisión Executiva Nacional Galega Saínte, aos deputados e senadores e demais cargos institucionais e orgánicos do partido, a todos os medios de comunicación e, sobre todo, tamén a militancia por estar aquí este fin de semana. A continuación, farase a proclamación de resultados. Sendo as 16:30 horas do 9 de marzo de 2025, na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, unha vez concluído o escrutinio das votacións realizadas para a elección de Comisión Nacional de Ética, membros do Comité Nacional, membros do Comité Federal e da Comisión Executiva Nacional Galega, a Comisión Electoral informa ao plenario de que se produciu o seguinte resultado. Comisión Nacional de Ética. Votos emitidos, 319. Votos en branco, 16. Votos a favor, 303. Resulta elixida a Comisión Nacional de Ética con 303 votos, o que equivale ao 95% dos votos válidos. Comité Nacional Galego. Votos emitidos, 320. Votos en branco, 17. Votos a favor, 303. Resultan elixidas e elixidos os membros e membras Perdón. Bueno, tedes que disculpar, está vendo un congreso demasiado rodado, vale? Algo tiña que fallar. Somos moi inclusivos neste partido, vale? Resultan elixidos os membros do Comité Nacional Galego con 303 votos, o que equivale ao 95% dos votos válidos. O Comité Federal, votos emitidos 319, votos en branco 28, votos a favor 291. Resultan elixidos os membros do Comité Federal con 291 votos, o que equivale ao 91% dos votos válidos. Comisión Executiva Nacional Galega. Votos emitidos 319, votos en branco 22, votos a favor 297. Resulta elixida a Comisión Executiva Nacional Galega con 297 votos, o que equivale ao 93% dos votos válidos. E para que se conste, esténdese a presente acta que asinan os membros da Comisión Electoral. Antes de dar paso á nova Comisión Nacional Galega, quería anunciar que nos acompaña hoxe tamén a artista Carlota Cataldi, que ilustrará en imaxes o discurso do noso secretario xeral. Ahora sí, damos paso á nova Executiva Nacional Galega. Secretarías Executiva, Celso Fernández López. Estefanía Taín Surribas. Ana Alvite García. Marta Rouco Seoane. Secretaría de Galicia Exterior, Eladio Santos Martínez. Secretaría de Comercio e Consumo, Gloria Prada Rodríguez. Secretaría de Despoboamento e Reto Demográfico, Ramón Alonso López. Secretaría de Función Pública e Xustiza, María Fernández Ojea. Secretaría de Emprendemento, Patricia Domínguez Barja. Secretaría de Turismo, José Ignacio Gómez Pérez. Secretaría de Políticas de Seguridade e Emerxencias, Digna Rivas Gómez. Secretaría de Políticas de Seguridade e Emerxencias, Digna Rivas Gómez. Secretaría de Política Europea, Nicolás González Casares.
Secretaría de Análise e Prospectiva, Bárbara Domínguez González. Secretaría de Dereito á Vivenda, Iria Sobrino Fagilde. Secretaría de Innovación, Intelixencia Artificial e Transformación Digital, Francisco Cardama Santiago. Secretaría do Mar e Recursos Mariños, José Ramón Romero García. Secretaría LGTBI, Aitor Rodríguez Casanova. Secretaría Transición Enerxética e Planificación Industrial, Ángel Mato Escalona. Secretaría de Rexeneración Democrática e Transparencia, Lorena Tenreiro Blanco. Secretaría de Políticas Forestais e Montes, Teresa Fernández Pérez. Secretaría de Deportes e Políticas Saudables, Jorge Bustos Atanasio. Secretaría de Estudos e Programas, Ángel Rivas González. Secretaría de Cultura e Lingua, Silvia Longueira Castro. Secretaría de Memoria Democrática e Laicidade, Iván Puentes Rivera. Secretaría de Agricultura, Gandería e Desenvolvemento Rural, Roberto Fernández Rico. Secretaría de Movementos Sociais, Uxía, Oviedo de Dios. Secretaría de Universidades e Ciencia, Julio Abalde Alonso. Secretaría de Transportes e Mobilidade Sustentable, Patricia Otero Rodríguez. Secretaría de Sanidade e Voceiro, Julio Torrado Quintela. Secretaría de Medio Ambiente e Emerxencia Climática, Rubén Brol Mariño. Secretaría de Promoción Económica e Emprego, Nereida María Canosa Domínguez. Secretaría de Acción Territorial e Formación, Aitor Bouza Manso. Secretaría de Educación e Formación Profesional, Fabián Canosa Pasantes. Secretaría de Política Social, Maiores e Dependencia, Natalia González Beneite. Secretaría de Ordenación, Territorio e Rexeneración Urbana, Noemí Díaz Vázquez. Secretaría de Economía e Facenda, Abel Losada Álvarez. Secretaría de Administración, Acción Electoral e Réxime Interior, Luis Ángel Lago Laje. Secretaría de Política Municipal, Juan Manuel Rodríguez García. Secretaría de Igualdade, Silvia Fraga Santos. Secretaría de Relacións Institucionais, Marta Álvarez Santullano Fernández Trigales. Secretaría de Organización, Lara Méndez López. Presidencia, Carmela Silva Rego. But I'm up and I thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Ás veces non vai a primeira. Pero cando tes experiencia, porque xa o fixeche máis veces, e tes ganas e forza, cando hai moito traballo de fondo e un gran equipo, ¡Imos gañar! sabes que hai partido.
Así somos no PSDG, a esquerda que pode. E agora sí, o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Pois fixastedes todos que ben entrei pola esquerda, mellor que pola dereita. Porque somos a esquerda que pode, claro que sí. Somos a esquerda que pode. E esta é a verdadeira mensaxe que temos que trasladar deste congreso. Que estamos preparados e preparadas para gobernar porque somos capaces de liderar o cambio en Galicia. Hoxe comeza ese camiño. Non é unha frase feita, é unha firme convicción. Podemos ser a alternativa política en Galicia para cambiar este país, porque somos a esquerda que pode, a única esquerda que pode. A única porque lideramos a transición ecolóxica sin demagoxias. A única porque damos a cara orgullosos do que defendemos, sen caretas, sen entroido. Os únicos porque queremos compartir e queremos a lingua, porque querer a lingua é compartila sin apropiacións indebidas. Por estas e por moitas máis razóns, este partido que marca unha folla de ruta ten esa folla de ruta centrada na posición da esquerda que pode cambiar este país. Estou convencido. Grazas a todas as delegadas, a todos os delegados polo voso traballo esta fin de semana. Grazas tamén ás persoas que nos acompañades dende fora, que non puderon acceder ao auditorio, e grazas tamén, por suposto, aos colectivos sociais que nos arroupades coa vosa presenza e tamén aos medios de comunicación. Hoxe, máis que nunca, teño que comezar a miña intervención dicíndovos que estou orgulloso de militar no Partido Socialista de Galicia. Que estou orgulloso de ser socialista e galego. E por todo iso, creo que non hai maior orgullo que poder representarvos a todos vos, a todas vos, sendo o secretario xeral deste gran partido. Grazas por todo o voso traballo, grazas a cada militante de cada recuncho de Galicia que defende cada día os nosos valores, as nosas ideas, que dá a cara para defender o Partido Socialista nas boas e cando non son tan boas. Por todos e todas as que vos deixades a pel por defender este partido, sen agardar nada a cambio. Grazas, grazas de corazón. Sodes o mellor equipo que se pode ter para seguir traballando e transformando este país noso que é Galicia. E como non vou estar orgulloso de militar nun partido que lle planta cara ás injusticias sociais e ás desigualdades, que lle planta cara e que leva o feminismo no seu ADN. Sí, por suposto, compañeiras, esta é unha loita de todas e de todos porque somos feministas.
Orgulloso dun partido que leva a voz contra calquera ataque á nosa sanidade, á nosa educación, aos nosos dereitos básicos, que defende os intereses da maioría social, en especial os da clase traballadora, que defende en cada pobo e vila de Galicia os intereses das súas veciñas e veciños e que defende a súa lingua. E que leva 146 anos defendendo sempre a liberdade e a diversidade. Somos, compañeros e compañeiras, ese partido que pode botar a ollada cara atrás e recoller o legado de grandes referentes que fixeron que hoxe poidamos decir con orgullo que somos socialistas. Este é o Partido Socialista que puxo a España e a Galicia na vanguarda dos dereitos, das liberdades e das oportunidades, que representa a esquerda que puido, pero tamén a esquerda que pode. Que pode porque creemos na nosa xente, porque queremos a nosa terra, porque amamos a nosa lingua, porque defendemos os nosos servicios públicos e querémolo para todos e todas, non só para algúns. Por todo isto, compañeras e compañeros, claro que podemos, claro que somos a esquerda que pode. Decían que era imposible manter o goberno de España, o goberno de progreso en España, e fixémolo. Fixéchelo, Pedro. Benvido, presidente da Galicia. Benvido, Pedro, á túa casa, porque, unha vez máis, este é a túa casa. Dixémolo unha vez e quero volver a repetilo alto e claro porque é verdade. És o presidente máis galego de toda a historia. Todo o que o noso goberno socialista da túa mau trouxo para Galicia nestes 7 anos tras o desprezo absoluto do Partido Popular por parte do Partido Popular dos últimos gobernos. En Galicia, centos de miles de persoas están a esperar a que alguén lles ofreza xugar algo máis que xugar cas cartas marcadas, como ven pasando nos últimos 16 anos. Porque a dereita instalou a Galicia no conformismo. E nós, a familia socialista, non nos conformamos. Galicia necesita de alguén que rache este ciclo insoportable dunha dereita que se vale da resignación para aferrarse ao poder. E ese alguén imos ser nós. Todos nós, compañeros e compañeiras. Compañeros e compañeiras, neste país hai esquerda, dereita e nacionalismo. Galicia non necesita unha dereita nin un nacionalismo que só gobernen para os seus. E xa sabedes que está cómodo coa resignación é, fundamentalmente, o Partido Popular. Pero a comodidade non é o que necesita Galicia. A nós non nos vale, porque no noso ADN non forma parte ser oposición, porque nós somos a alternativa en Galicia, no noso país. Somos útiles a Galicia porque temos proxecto e sabemos gobernar. Por iso nos comprometemos a traballar para gobernar ben Galicia, pensando única e exclusivamente nos intereses dos galegos e das galegas. E xa o estamos a facer. Os e as socialistas de Galicia tamén somos Estado. Os e as socialistas en Galicia somos concellos, diputacións, somos o partido das 100 alcaldías, o preferido polos galegos e as galegas para solucionar os seus problemas. Pedro, contigo ampliamos a fronteira da socialdemocracia. Xa estamos nunha nova fronteira. Avanzamos na socialdemocracia e fijamos máis alá unha fronteira de dereitos e de oportunidades. Demostramos que é posible remover os obstáculos e con vontade política
volve a ser decisivo para conseguir eses dereitos, esas prestacións, pensando por e para a maioría. Demostramos a toda España e ao mundo que sabemos gobernar e que o facemos cunha economía que crea o 40% da riqueza de Europa e que xera máis emprego que nunca. Lideramos novamente a construción de Europa a través dos fondos europeos, por certo, sin deixar a ninguén atrás. E demostramos que sabemos repartir en igualdade, porque se algo é o socialismo é pasión pola igualdade, paixón pola igualdade. Crecer para proteger. Esa é a nosa forma de gobernar. Pedro Sánchez hai un ano anunciou nun medio de comunicación aquí en Galicia que a quita da débeda sería beneficiosa e por igual para todas as autonomías. Dito e feito. Todo o contrario do PP, que o dixo, pero por certo non o fixo. Era cando Rajoy a quería e Feijóo aplaudía en favor desa condenación. Agora non a queren. O porqué é porque quen soluciona unha vez máis a cuestión da débeda é o Partido Socialista, eres tú, Pedro. En Galicia, Rueda rexeita máis de 4.000 millóns de euros de condonación dunha débeda porque é o Partido Socialista quen presenta esta medida. E alguén lle entra na cabeza de que teñas unha débeda de máis de 12.000 millóns de euros que te chamen para decir que vas a deixar de pagar un tercio dela e digas que non. Imaginades que poderíamos facer con 4.000 millóns de euros. Pero que tipo de sentidiño é este do Partido Popular e de Rueda? Nin arre, nin só. Pedro, ti fuches o único presidente que fixo avanzar cara á gratuidade da AP9. Esa que o PP pedía transferir coa boca grande, pero coa boca pequena prolongaba a súa concesión ata o 2048. Menos mal que, como digo, teñen sentidiño. Xa temos o 75% da rebaixa da AP9 e en breve tamén se aplicará ese 75% a AP53, esa da que ninguén se acordaba, que todo o mundo esquecía, para beneficiar tamén os veciños e veciñas do interior de Galicia. Eso chámase cumprir. Iso é... Eso chámase cumprir. Iso é o socialismo. Esa é a esquerda que pode. En ese camiño nos chegaremos á liberación das peaxes. Nese camiño nos atoparemos na liberación dos peaxes. E, mentras tanto, o Partido Popular a ralentí. Só queren o poder para arranxar a vida dunhos poucos, a vida dos seus. E, sobre todo, só quere complicarlle a vida ao goberno. Non hai outra función na vida. Pero eu quero ampliar esas novas fronteiras do Estado de Benestar, que se abriron en España e tamén no meu país, en Galicia, para todos e para todas. Quero un modelo que busque primeiro a convivencia climática. Entre medrar e rexenerar o planeta creemos na reindustrialización, na transición enerxética, pero somos conscientes de que hai unha emerxencia climática. Non nos conformamos con ser sostibles porque quen quere soster cando hoxe en algún sitio xa chegamos tarde a esa sostenibilidade. Hai que rexenerar a natureza. Porque que Galicia sin verde, que Galicia sin azul, cunhas rías estéreis e a xente do mar volvendo cada día cas más baleiras, que é Galicia cando se trata o rural como un estercoleiro ou cando os agricultores están sendo cambiados tamén por fondos de inversión aquí no noso país. Os proxectos industriais responsables son benvidos, pero nunca apoiaremos nada prexudicial para o noso país. PP e Rueda deben telo claro. Alto e claro lle decimos que non hai prezo que poñer. Non hai prezo que poñer. Benvida a reindustrialización e os seus empregos. Non só os apoiamos, sino que o lideramos, pero con legalidade, sin trampas, nin letra pequena. Quero un modelo que busque a convivencia institucional. Unha Galicia exemplar na colaboración entre administracións,
Por iso asumimos o compromiso de que os concellos participen nos debates legislativos que incumben as súas competencias. E reclamamos ao Partido Popular o respeto institucional que non teñen cando afogan económicamente os concellos en Galicia. E, sobre todo, quero un modelo que fortaleza a convivencia social. Cando falamos dos servicios públicos da sanidade, da educación, da dependencia, da vivenda, falamos da convivencia social. Quen pode conformarse con facer negocio cos maiores, con residencias e centros inalcanzables para o peto da inmensa maioría? O noso partido defende o acceso á dependencia porque hoxe, co Partido Popular, cada día morre unha persoa que está esperando a ser atendida polo sistema. Quen pode conformarse con que a mocidade hoxe sexa a xeración sen casa? Quero unha Galicia onde a mocidade teña futuro profesional e vital, porque sinto o destino dos mozos e mozas de Galicia como a nosa primeira responsabilidade. Defendemos un banco público de alugueiro. Cada día hai 3 novos solicitantes de vivenda que van engrosando esa lista día a día. Somos o partido que puxo en pé a sanidade e non imos permitir que a derruben. Máis de 200.000 galegos e galegas esperan hoxe unha cita cun especialista, un verdadeiro récord histórico, triste récord histórico. Iso sí, o problema dos galegos é que temos sobrevalorada a saúde, como dixo a última fichaxe estrella de Rueda para a sanidade. Temos sobrevalorada a saúde. E, por último, quero un modelo de convivencia territorial. Unha Galicia ben conectada cara ao exterior e ao interior. Defendémolo porque non queremos unha Galicia de 2 velocidades. Xa hai unha Galicia en risco de extinción. Urxe axudar a que esas 2 Galicias, a atlántica e a interior, a urbana e a rural, agora profundamente desiguais, funcionen como un único e verdadeiro motor. Pero tamén hai outra Galicia que non queremos esquecer. A Galicia que se foi, a da diáspora, na que esa Galicia que está fora, lonxe de nós, que a dereita pretende utilizar, pero que nós lle ofrecemos respeto e dereitos. Por certo, ese magnífico aplauso, pídovos en marco da convivencia, esa convivencia que nunca é compatible ca desinformación. O Partido Socialista vai facer fronte á desinformación que comezou con Feijóo para amarrarse á Xunta. O seu relato é unha verdadeira e auténtica fake news. Os galegos e galegas vivimos en liberdade vixiada, unha factoría de bulos, manipulacións e falsidades que teñen como principal axitador a dirección da Radio e Televisión Pública de Galicia. É urxente sanear os medios públicos de comunicación. Os seus traballadores e traballadoras protagonizan a protesta máis longa dun medio público da historia de España. Porque Galicia tampouco é allea á emerxencia democrática. Estamos a vivir momentos perigosos co auxe ultranacionalista, da ultradereita, negacionista e reaccionaria que están a ganar terreos ata de agora inimaginables. Máis Europa e máis democracia, esa é a receita frente a esa amenaza. Porque falar hoxe de Europa xa é indisociable da política en España e en Galicia. Non só falamos das nosas relacións exteriores, falamos do noso interés nacional hoxe. O Partido Popular foi o cabalo de Troia co que chegou a extrema dereita a moitas institucións. É verdade. En Galicia non, porque en Galicia a extrema dereita está dentro do PP. Pero esas ameazas, esas políticas retrógradas, esa convivencia é a que cercenou os dereitos das persoas. Xa non hai lugar para a equidistancia. Se o Partido Popular quere ser leal con Galicia, ten que expulsar do seu lado a extrema dereita e condenar as súas accións que atacan a unidade do proxecto de Europa que fan perigar a nosa convivencia.
Porque eu todavía non escoitei a Feijóo nin a Rueda dar a voz de alarma. Non os escoitei. Pero isto convírtese nunha verdadeira exixencia de salubridade pública, de compromiso coa democracia. E non hai conciencia de Europa se non apoiamos sin complexos a Ucraína e ao seu pobo. Por iso non podemos entender a quen distingue entre vítimas, entre as que caen en Ucraína ou as que caen en Gaza. A nós conmóvenos o mesmo unhas e outras. Por iso denuncio a insoportable insensibilidade dun Partido Popular que nin tivo unha soa palabra de empatía e de apoio con Gaza nun ano e medio de masacre. E polo mesmo, denuncio a insoportable insensibilidade do nacionalismo galego que dá as costas ao sufrimento dunha nación invadida como é Ucraína. Os dous partidos teñen un grave problema coa defensa da democracia e non creen na defensa de Europa nin dos seus valores. Emerxencia democrática tamén son os ataques encarnizados da dereita. Cantas veces nos quixeron romper, Pedro? Vivimos ataques e persecucións persoais. Ti o vives a diario, pero non o conseguiron nin o conseguirán. E nós mandamos un recado á dereita, un recadiño á dereita. Non o ides conseguir. Como non o conseguistes tampouco aquí, en Galicia. Feijóo comenzou aquí en Galicia as súas andanzas. Coñecemos ben as súas tácticas, temos aquí as cicatrices. E agora quere intentalo tamén contigo, Pedro. O que non contempla Feijóo, nin Rueda, nin o Partido Popular é que no noso ADN, da nosa historia, está a resistencia, a que lle debemos ás e aos socialistas que nos precederon e que deron a súa vida polos nosos valores. Compañeiros e compañeiras, este congreso vai marcar un camiño sin retorno. Vai nos levar a liderar o cambio en Galicia. Sen unha soa pinga de dúbida nin de desalento. Teño unha convicción absoluta de que é posible e de que o ímolo facer. Porque sin un Partido Socialista forte, Galicia é máis débil. O equipo que gaña é o equipo que cree que pode. Por iso, pídolle á nova executiva e a todos e a todas vós o mesmo que vos ofrezo. Traballo incansable, esforzo, ilusión e alegría. É posible. Xa o fixemos e volverémolo a facer, porque somos a verdadeira esquerda que pode. Moitas gracias, compañeros e compañeiras. A ver, Carlota, como vai eso? Pero vai regular? Creo que recolleu ben o sentir da mensaxe do secretario xeral aquí en Galicia. E agora, con todos vós, con todas vós, o secretario xeral do Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez.
Muchas gracias, compañeros, compañeras, y enhorabuena a la Comisión Ejecutiva Nacional, también lógicamente a... Ups, aquí hay un... No sé si esto... José Ramón, no sé. También, lógicamente, a la mesa, enhorabuena también por la celebración y la coordinación de este congreso. Y mis primeras palabras, como hicisteis vosotros ayer, deben ser de recuerdo en memoria de una mujer, una alcaldesa de Lugo, Paula, a la que tuve ocasión de conocer en más de una oportunidad y que desde luego enviamos un abrazo a toda su familia y a los seres queridos. Y creo que en su memoria lo que tenemos que hacer es celebrar un congreso como lo habéis hecho, con unidad, con ambición y sobre todo reivindicando lo que ha dicho antes el secretario general, al cual a José Ramón le doy la enhorabuena por su reelección como secretario general. Debemos hacer, ser lo que es el Partido Socialista allá donde se presenta, la izquierda que puede. Y me gusta ese lema porque en Galicia y en España, la izquierda que puede es el Partido Socialista. Lo somos. Lo somos frente a viento y marea, trascendiendo muchos de los límites que nos han impuesto los neoliberales con su discurso durante la crisis financiera. Me lo habéis escuchado en muchísimas ocasiones decir, frente a los intereses de los poderosos o aquellos que no quieren que nada cambie, para que todo siga igual y por tanto se consoliden las desigualdades de las cuales ellos se benefician. Recordad lo que costó tanto convencer también a la gente de que el salario mínimo interprofesional era absolutamente compatible con la creación de empleo. Nos decía la derecha, no subáis el salario mínimo, que se van a destruir empresas. Y resulta que en el año 2024 hemos aumentado en un 9% la creación de empresas en España, mientras hemos subido durante estos últimos 7 años un 61% el salario mínimo interprofesional. Nos dijeron, esa reforma laboral que habéis aprobado con los sindicatos y con la patronal va a destruir empleo. Pues oye, desde que se aprobó esa reforma laboral, con el voto inestimable de un diputado del PP despistado, oye, hemos creado 1,5 millones de nuevos empleos en nuestro país. No reconstruyáis el Pacto de Toledo, nos dijeron, que destruyeron ellos, ¿no?, durante la crisis financiera con su mayoría absoluta. Y bueno, no solamente lo hemos reconstruido, estamos revalorizando las pensiones y además estamos llenando la hucha de las pensiones. Se puede hacer una política socialdemócrata que impulse el crecimiento económico, que redistribuya esa riqueza entre la clase media y la clase trabajadora. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y mientras tanto ellos, la oposición, ¿qué hace? Dar tumbos. Unos días dicen sí, otros días dicen no, revalorizamos, no revalorizamos las pensiones. Así están. Ese es el estado actual de la oposición en nuestro país. Sin ideas, sin dirección y sin escrúpulos. Vamos, que el señor Feijóo no solamente no es presidente del gobierno porque no quiere, sino que tampoco es jefe de la oposición porque no sabe. ¡Porque no sabe! Que si España se rompe, esta semana decían también que se rompía España, no ha estado más unida que nunca. Que si España se hunde, pero si explicamos el 50% del crecimiento económico en Europa, el 30% de la creación de empleo se hace aquí en nuestro país. Dicen también
Habéis escuchado que vamos camino de una dictadura, que esto es el chavismo. Y resulta que el mismo semanario Liberal, por tanto nada sospechoso de ser de izquierdas, que dijo que en 2024 la mejor economía del mundo fue la española, el The Economist, hace poco más de 10 días ha dicho que España se eleva o sube 2 puntos, 2 posiciones, vamos a decirlo más explícitamente, más concretamente, en calidad democrática, y por tanto somos una de las democracias más plenas del mundo. De hecho, dentro del G20, que son las 20 economías más importantes del mundo, somos la 6ª en calidad democrática. Y eso es gracias también a la acción que está emprendiendo el Gobierno de España. Compañeros y compañeras, en un mundo tan complejo como el que vivimos, con tantos desafíos, España necesita liderazgos seguros, no la oposición que va dando tumbos sin nadie al volante. Y eso es lo que nosotros defendemos en este tiempo de tanta incertidumbre. Defendemos liderazgos seguros, porque nosotros sí tenemos claro dónde estamos. Por cierto, estamos en el lado correcto de la historia. Estamos en el multilateralismo, es decir, en la defensa del diálogo entre naciones, sin vasallajes, sin subordinados, frente al unilateralismo que representa la ley del más fuerte. Estamos con el derecho internacional, frente a la ley del salvaje oeste, y estamos con la paz. Claro que sí, con la paz y jamás con la guerra. Ni en Ucrania, ni en Gaza, ni en Sudán, ni en ninguno de los conflictos bélicos que existen en el mundo. Y dejadme que os hable de Ucrania. Antes el secretario general, José Ramón, ha hecho una referencia a ello. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Quizá para nosotros, los españoles, los gallegos y gallegas, hablar de Ucrania nos resulte, desde el punto de vista geográfico, algo lejano. Estamos a miles de kilómetros de Ucrania. No somos vecinos ni de Rusia ni de Ucrania, como lo son, por ejemplo, pues los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia o Finlandia o también Rumanía, Bulgaria. Y por tanto, a lo mejor tenemos una cierta distancia en cuanto a lo que pueda representar esta invasión de Putin en Ucrania, que lleva ya 3 años de guerra. Pero siempre lo hemos dicho, y quiero además reafirmarlo, la paz en Ucrania es la seguridad en Europa. Realmente, ambas, la paz en Ucrania y la seguridad en Europa, son las 2 caras de la misma moneda. Y me vais a permitir que explique el por qué soy tan, digamos, taxativo en esta afirmación. Primero porque después de 3 años de invasión tenemos que recordar el origen de todo esto, el por qué se invade. Realmente Ucrania nunca representó ninguna amenaza para Rusia. Y lo que sí que hemos visto durante estos últimos años, no solamente estos 3 años, sino si nos remontamos al año 2014, cuando se anexionó unilateralmente Putin Crimea, que también era una parte de Ucrania, es que poco a poco y de manera unilateral lo que ha ido haciendo... Vaya, hombre. Nada, compañero. Sí, que vaya un médico. Hay médico y enfermera. Sí, siempre lo hemos tenido. Siempre lo hemos tenido.
Por lo que me dicen los servicios, la compañera se llama Olaya, la deseamos una pronta recuperación y un abrazo de todos los delegados y delegadas de este Congreso y, por supuesto, el mío propio. Bueno, me vais a permitir que retome el discurso por donde lo dejé, y es el porqué, la posición del Gobierno de España en relación con esta invasión en Ucrania, ¿no? Os comentaba que después de 3 años de invasión conviene recordar los orígenes de este conflicto y por qué nosotros estamos del lado del agredido, no del agresor, ¿no? Como por desgracia hay algunos otros países que sí lo están, ¿no? Porque efectivamente Ucrania nunca representó un problema para Rusia, ¿no? Nunca fue una amenaza, mucho menos una amenaza física ni tampoco territorial, ¿no? Y por tanto creo que es importante que recordemos siempre que hay un agresor, que es Putin, y un agredido, que es Ucrania. Que además, cada vez que se ha ido anexionando territorios, como hizo en 2014 o previamente, siempre dijo, no, yo no voy a hacer nada más. Un alto el fuego y ya no hago nada más. Se establecen algunos mecanismos para supervisar el cumplimiento de ese alto el fuego y de repente, hace 3 años, vuelve a invadir otra parte de Ucrania. Con lo cual, los ucranianos y también los europeos lo que dicen es, bueno, apremia, por supuesto, una paz justa y duradera, que sea definitiva, no premiar al agresor, porque si se premia al agresor, estamos abonando futuras agresiones, como ya ocurrió en el pasado, e incluso a mayor escala y, por tanto, mucho más peligrosas. Por eso, compañeros y compañeras, hemos defendido que si se tiene que hablar de la paz de Ucrania y se tiene que hablar de la seguridad en Europa, pues los europeos y los ucranianos tenemos que estar en la mesa para que sea eso, una paz justa y una paz duradera. Y en ese contexto, desde España, ¿qué podemos aportar? Antes lo ha dicho José Ramón y yo también quiero decirlo. Nosotros somos europeístas por interés y por convicción, por las dos cosas. Cuando vino la pandemia, fuimos a Europa e hicimos una cosa bien entre todos. Aprobamos unos fondos europeos, además de un fondo sur, que era el fondo que financió los ERTEs durante la pandemia y los confinamientos sucesivos que tuvimos que vivir, y también los fondos Next, que por cierto están reindustrializando nuestro país en verde, en digital, y que están haciendo que ahora mismo España sea pues la locomotora del crecimiento económico europeo. El 50% del crecimiento económico europeo es crecimiento español. El 30% de la creación de nuevo empleo es empleo en España. Por tanto, nosotros hemos ido siempre a Europa no solamente a participar como oyentes, sino a contribuir desde el liderazgo. Y yo creo que además las propuestas que hemos hecho desde España siempre han sido positivas, siempre han sido buenas para Europa. Lo fueron sin duda alguna los fondos Next Generation, lo fueron sin duda alguna el Fondo Sur para financiar los ERTEs, lo ha sido también la solución ibérica cuando hemos sufrido la crisis energética con la derivada de la crisis inflacionaria. Intervinimos en el mercado energético e hicimos que, por ejemplo, frente a aquellos que hablaban del timo ibérico, hoy tengamos una electricidad que es un 30% más barata que en el resto de Europa. Por tanto, si nosotros somos eso, somos una de las principales potencias económicas europeas, si explicamos la mitad del crecimiento económico europeo, si todas las propuestas que hemos hecho a Europa le han sentado bien a Europa y, por supuesto, definitivamente bien, magníficamente bien a España, nosotros también tenemos que jugar un papel en Europa. Y por eso defiendo que España debe defender a Europa para que Europa pueda defenderse a sí misma. Porque además, visto lo visto, mejor empezamos a depender un poco más de nosotros mismos y un poco menos de otros. ¿Eso qué significa? Eso significa que también tenemos que pensar en qué cosas necesita España.
España no tiene una amenaza tan física como la puedan tener, por ejemplo, los lituanos o los polacos. Cuando uno va a Polonia o va a Lituania, es que, digamos, la amenaza rusa la tienes a tan solo unos metros. No tienes cordilleras, no tienes simplemente bosque y enfrente la amenaza rusa. También es cierto que España, tan lejos del frente oriental y del este de Europa, desde el punto de vista geográfico, las amenazas que podamos tener desde el punto de vista del conflicto bélico que representa Rusia son algo diferentes. Nosotros no tenemos esa amenaza, digamos, para la construcción pura y netamente de tanques, pero sí podemos tener una amenaza como estamos sufriendo de ataques híbridos. Y, por tanto, necesitamos mejorar lo que se llama la ciberseguridad en nuestro país. Tenemos otras amenazas que tienen que ver, por ejemplo, con la emergencia climática. Lo hemos visto en Valencia y hemos visto también el despliegue de la protección civil, sin duda alguna, con la UME a la vanguardia, a la cabeza. Y también, lógicamente, tenemos amenazas que nos pueden venir no tanto del frente oriental, sino del sur, en donde hay países como los países que están en el Sahel, donde la amenaza terrorista es una amenaza real porque están presentes en estados que son fallidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde España queremos aportar a Europa defensa, pero sobre todo seguridades, porque lo que tenemos que mejorar son capacidades de seguridad en la ciberseguridad frente a los ataques híbridos que podamos recibir, ya sea de potencias extranjeras, ya sea de terceros países, pero también de grandes empresas, o también los ciberfraudes que se pueden sufrir desde el punto de vista ciudadano, o también todo lo que tiene que ver con la seguridad climática o con la seguridad vinculada a nuestra situación geográfica, donde efectivamente tenemos unas necesidades diferentes a las que se puedan tener en el este y en el oriente de Europa. Eso no significa que sean contradictorias, que sean incompatibles. Al contrario, todos contribuimos, entre todos, a mejorar la seguridad de Europa. Y ese es el planteamiento que tiene que hacer España, el que va a hacer España. Lo he hecho durante estos últimos días en las distintas reuniones que he mantenido en Londres, en París, en Kiev, 2 veces en Bruselas. Es la posición que va a mantener el Gobierno de España y es también una posición absolutamente coherente con lo que hemos venido defendiendo durante estos últimos 7 años. Porque si tenemos que hacer una transformación digital, tenemos que mejorar la ciberseguridad frente a las amenazas digitales. Y si queremos hacer una transformación ecológica y hacer frente a la mitigación y al cambio climático en su adaptación, tendremos que mejorar también las capacidades de protección civil para poder hacer frente a esa realidad que es la emergencia climática. Y sin duda alguna, todo eso encontrará una mayor legitimación si no perdemos el foco de lo importante. Y lo importante es crecer, es reindustrializarnos, es crear empleo y es redistribuir el crecimiento para que haya un modelo social, que es lo que no quiere Putin. De todo esto voy a hablar esta semana con todos los líderes de los grupos parlamentarios, salvo con la ultraderecha de Vox. Y ya habéis visto que ha salido Feijóo diciendo que ¿por qué? ¿Por qué no hablo con la ultraderecha de Vox? Bueno, ya no me sorprende. Creo que no nos sorprende, pero desde luego nos avergüenza. Y sí le voy a decir una cosa al señor Feijóo. Y sí le voy a decir una cosa al señor Feijóo y al Partido Popular. A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha. Es más, que mire a Alemania y que mire a otros países donde hay un centro derecha que no se tutela por la ultraderecha, sino que se aísla y se independiza y se distancia de la ultraderecha. Por eso nosotros estamos preocupados por la seguridad de Europa, no por la soledad de la ultraderecha. Y si además me apuras, una cosa y la otra van de la mano. Cuanto más aislado esté la ultraderecha, más segura estará Europa.
de lo que derive estar preocupado el Partido Popular y el señor Feijóo es de romper con aquellos que quieren romper Europa y no convertirse en sus abogados defensores, que es lo que está haciendo el Partido Popular desde que Feijóo fue presidente del Partido Popular. Menuda semana lleva el señor Feijóo. Oye, mira, desde política para adultos hasta el feminismo de verdad. Yo de verdad, esto de la política para adultos yo ya veo las fases, ya le voy conociendo, ¿no? Primero es la pataleta, luego es la rectificación y acaba con la apropiación. Lo hizo con la revalorización de las pensiones. Que vota que no cuando su voto es imprescindible y cuando su voto es prescindible vota que sí. Y luego dirá que ha revalorizado las pensiones gracias a él. Congelan el salario mínimo interprofesional en 735 euros al mes cuando estaban gobernando, nosotros lo subimos un 61%, y ahora, bueno, es que se retiene a un 20% una parte del salario mínimo interprofesional. Claro, es mucho mejor, por eso lo congelaron, vivir con 735 euros al mes, ¿no? Vamos. De lo que yo estoy claro es de aquello que no se retuvo en el IRPF fueron los sobresueldos que le pagaba Bárcenas a toda la dirección del Partido Popular en negro. Como hemos visto, por cierto, esta semana, con un empresario hablando de mordidas de 25 millones de euros para pagar al Partido Popular. Lo digo todo esto por la condonación y de la deuda que ha comentado el secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, y también de las entregas a cuenta. Sabéis que las entregas a cuenta, que son transferencias que da la Administración General del Estado a las comunidades autónomas para financiar servicios públicos, el PP votó que no. Y a la condonación de la deuda han dicho que no. Y luego te dicen que es que están infrafinanciados. A ver, se han levantado de la mesa, dejando el dinero encima de la mesa. Yo lo tengo muy claro, compañeros y compañeras. El señor Rueda y todos los presidentes autonómicos van a tener que explicar lo siguiente. ¿Quieren seguir financiando los servicios públicos, sí o no? Porque si quieren seguir financiando los servicios públicos, tendrán que aceptar las entregas a cuenta y las condonaciones a deuda. Y si no, que lo expliquen. Que expliquen qué es lo que van a recortar, qué servicios públicos quieren privatizar. Y volviendo a Europa, compañeros y compañeras, esto es lo que representa Europa y por eso la temen. Putin no solamente quiere anexionarse territorios del este de Europa, no solamente quiere revisar las fronteras, saltándose el derecho internacional y el multilateralismo, imponiendo la ley del más fuerte. No solamente quiere tener gobiernos títeres, como tiene, por ejemplo, en Bielorrusia, o como pudo tener y quiere volver a tener en Ucrania. Lo que quiere también es que no se consolide y, por tanto, debilitar el modelo europeo de convivencia, de derechos, de libertades y de democracia que hemos construido durante estas últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, tenemos que ser conscientes de que hay muchas amenazas para Europa y que quieren debilitar a Europa porque es un modelo de éxito. Es un modelo de éxito, de derechos, de libertades y de democracia. Y no solamente esas amenazas vienen de Rusia. Hay también una internacional ultraderechista, con tecnoligarcas fuera, pero también con sus sucursales dentro. Que sí, van con su motosierra. Van con la motosierra rugiendo para que sea el trampantojo y no nos demos cuenta de lo importante. Lo importante no es el ruido de la motosierra. Lo importante es que ellos consideran que las conquistas sociales son como árboles que pueden talar con la motosierra para dar pelotazos en la sanidad pública, en la dependencia, en las pensiones y en la educación pública, que es el patrimonio público de todos los españoles y de todas las españolas, de la clase media y trabajadora de nuestro país.
Y nosotros ante eso, ¿cómo vamos a responder? Nosotros ante eso vamos a responder con el Boletín Oficial del Estado. Y si por tanto dicen que no quieren feminismo, pues 2 tazas de feminismo. Pacto de Estado contra la violencia de género y a seguir con la agenda feminista. Y sobre todo, deciros a las mujeres que somos una inmensa mayoría de los hombres los que caminamos con vosotras a favor de una causa que es de derechos humanos. Que es de derechos humanos. ¿Que no les gusta el ecologismo? Pues 2 tazas de transición ecológica justa, para que haya oportunidades en todos los territorios donde se descarboniza la economía. ¿Que no les gusta la reforma laboral? Pues vamos a ver si sacamos la reducción de la jornada laboral esta legislatura para los trabajadores y trabajadoras. ¿Que no les gusta el salario mínimo interprofesional? Pues vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional todos los años que gobernemos. Porque la mejor manera de luchar contra la internacional ultraderechista es mostrar que las políticas progresistas son políticas de crecimiento y de redistribución de ese crecimiento en favor de la clase media trabajadora. Y termino porque cuando hablamos de que la izquierda que puede, que es vuestro lema, esa es la cuestión, ese es el kit de la cuestión, compañeros y compañeras. Nosotros no somos, pues como legítimamente pueden ser otras izquierdas, que están más en la reivindicación que en la transformación. Nosotros, y lo digo con todo el respeto, nosotros, porque somos la izquierda que puede, tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones. Y me diréis, bueno, lógicamente, ¿qué va a decir el secretario general del Partido Socialista? Pues claro que quiere que ganemos las elecciones, que haya más alcaldes y alcaldesas socialistas, que haya más presidentes y presidentas de diputación, que haya más presidentes y presidentas autonómicos, también aquí en Galicia. Estoy convencido, José Ramón, de que lo vas a conseguir, de que lo vamos a conseguir. Pero no lo hago, no lo digo solamente por amor a los colores de nuestra camiseta, que son el rojo. Lo digo porque si queremos avanzar más rápido en las transformaciones, si queremos llegar más lejos en menos tiempo, necesitamos más administraciones públicas, gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, el gobierno de España, orientados en una dirección progresista, que es la que le estamos dando al país desde hace 7 años a esta parte. Por eso, compañeros y compañeras, hoy más que nunca, ante la amenaza que tenemos enfrente de tecnooligarcas que hacen estafas piramidales, como le han hecho a los argentinos este presidente que tienen, con las criptomonedas. Los de arriba se han quedado con todos los de abajo, con todo el dinero de los de abajo. Si queremos frenar a los de la motosierra, si queremos volver a reivindicar el 23 del año pasado, el 23 de julio del 23 del año 2023, lo que tenemos que hacer es ganar las elecciones y tener muchos más gobiernos autonómicos y municipales. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora vais a tener los congresos provinciales, vais a tener también los congresos locales en vuestras agrupaciones. Lo que tenemos enfrente es una amenaza muy real. Y nuestra gente, los progresistas, la gente que no quiere eso, que quiere continuar en esta senda de avance que nosotros hemos emprendido y que además está dando sus frutos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, necesitamos ser entre todos generosos, responsables y apelar a la unidad. Pongamos candidatos y candidatas ganadores, que ganen las elecciones, que puedan formar gobiernos, para que en 2027 haya más alcaldes y alcaldesas socialistas, haya presidentes y presidentas de diputación socialistas
y que ganemos las elecciones en 2027 a la derecha y a la ultraderecha como hicimos en el año 2023. Somos la izquierda que puede, tanto en Galicia como en España. Así que a ganar las elecciones, a prepararnos para seguir gobernando 4 años más. Arriba los pobres.